Jorge Semprún es testigo y protagonista de 20.000 vidas. Tiene una vida increíble porque vive la Guerra Civil Española, la Resistencia francesa, ser deportado en campo nazi, trabajar como clandestino en el Partido Comunista Español, dejar el Partido Comunista Español para hacerse novelista, libros de superventas, hacerse guionista, nominado a 2 Oscars, ministro de Cultura con Felipe González, europeísta. Sí, es una vida de película. No tengo recuerdos amargos. Tengo recuerdos dramáticos y recuerdos dolorosos, pero amargos no. Amargos no porque de todas maneras yo sabía dónde estaba y lo que hacía, y cuando dejé de hacer y de estar también lo hice conscientemente, o sea que asumo todo ese pasado y, como se podría decir vulgarmente, que me quiten lo bailado. Jorge Semprún nace en Madrid en una situación muy cómoda y pasa la infancia aquí. La madre era la hija del presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, que fue presidente de ese consejo 5 veces, o sea que estuvo al mando del gobierno español durante 20 y pico años, mucho tiempo. Yo creo que Semprún es plenamente consciente de que sus orígenes vienen de este poder, ¿no? De un poder total sobre el país donde vive, España. La madre creo que es la primera persona que comunica una identidad política al hijo y a los demás hijos porque es republicana. La España en la que nace Jorge Semprún está gobernada por un dictador, el general Primo de Rivera, protegido por el rey Alfonso XIII. Una España sometida a grandes tensiones sociales y económicas. La aristocrática familia Semprún es, sin embargo, progresista. La madre de Jorge profetiza: serás escritor o político. En 1931 se convocan unas elecciones municipales en las que se dirime el futuro de la monarquía. En las calles se respira un ambiente revolucionario. Después de unos años de dictadura militar, la monarquía se desplomó como un castillo de naipes el 14 de abril de 1931. Las multitudes salieron a la calle, las cárceles se abrieron. Madrid era una fiesta. No se rompió ni un cristal. En la calle Alfonso XI, mi madre desplegó al viento de los barrios residenciales la oriflama tricolor republicana en todos los balcones de la casa. En cuanto a nosotros, los mayores de los hermanos, dábamos cuerda sin parar a la manivela del gramófono para que pudiera oírse en la calle una marsellesa ininterrumpida y vibrante. Aquello no dejó de provocar una reacción de hostilidad entre nuestros vecinos. Es war in Spanien in den 20er Jahren in guten Häusern üblich, dass man sich eine deutsch sprechende Gouvernante für die Kinder holte. Das heißt, Jorge und seine Geschwister hatten ein deutsches Kinderfräulein. Das ist schon mal sehr wichtig. Und es wurde dann auch Wert auf eine ordentliche literarische Bildung gelegt. Estos chicos habían tenido varias institutrices alemanas. Creo que esta es la tercera o la cuarta. Es una mujer muy joven y está ya en casa cuando la madre de Jorge Semprún enferma y muere en casa, una muerte lenta y muy dura para sus hijos. Y al muy poco tiempo del fallecimiento de la madre, el padre se casa
con Annette Litchi, que es la institutriz antes de la muerte de la madre. Y entonces creo que es una relación complicada. Jorge Semprún apenas habla de su madrastra, de Annette Litchi. De toutes ces origines-là. Et je crois qu'il y avait dans la famille, dans la rue Alfonso XI, il y avait des discussions politiques avec le groupe Esprit, qui était un groupe d'intellectuels de gauche catholique. Il y avait García Lorca qui venait de temps en temps. Il y avait des discussions politiques enflammées. Et il raconte qu'avec ses frères, il se faisait la courte échelle pour regarder par-dessus et pour voir qui parlait. Et donc il a baigné depuis son plus jeune âge dans la politique. Et puis il ne faut pas oublier que son père, il ne faut pas minimiser l'importance du père de Georges. Son père était professeur de philosophie et était un intellectuel aussi. Was bedeutet, dass Jorge sagte, hat, bevor 18 Jahre alt war, den Philosophen Hegel im Original gelesen. En 1936, con solo 12 años, Semprún vive su primer trauma histórico, un trauma que marcaría su vida para siempre. Un grupo de militares ultraderechistas se levanta contra el gobierno democrático republicano. Estalla la guerra civil. La familia Semprún empieza su largo verano del 36, un exilio del que ya no regresará jamás. Cruzamos España entera, del norte, vamos, de Madrid a ese pueblo, el día del alzamiento en Marruecos. O sea, ya con noticias, ya con una tensión visible. Al atravesar Vitoria, recuerdo perfectamente que se notaba ya la agitación militar, se notaba ya la efervescencia que precedía a la sublevación de las guarniciones en el norte de España, que se produjo al día siguiente. O sea que llegamos al lugar de las vacaciones el día en que realmente la guerra civil había comenzado. Franco receives help from the outside, troops and material from fascist Italy and Nazi Germany. Hitler and Mussolini grasped this opportunity for a dress rehearsal for World War II. Es verdad que había personas de la familia que ya habían sido detenidas y fusiladas. El padre de Jorge Semprún había tenido cargos con el gobierno republicano y entonces él ve como una urgencia salir como sea. Se van con lo opuesto. Van a Suiza, de Suiza por fin van a La Haya, pero encuentran también la posibilidad que Jorge y uno de sus hermanos mayores estudie en el Lycée Henri IV en París. O sea que tienen contactos para que Jorge pueda tener una educación excepcional, privilegiada. Y yo creo que estos momentos del exilio, como él lo pasa, cómo lo vive, son de los momentos más conmovedores de su obra. Por ejemplo, él recuerda que tanto en Suiza como en Francia, que les llaman les rouges espagnols, los rojos españoles, los franceses venían a verles como si hubiesen salido de un circo. Il arrive, je sais pas, 15 ans à Paris, il baragouine le français, et puis 3 ans après, il obtient un prix de concours général de philosophie. Vous imaginez? Alors ça, il était super doué, hein. C'est un homme volontaire. Il arrivait à maîtriser la langue, maîtriser l'accent, maîtriser sa vie. Vous aviez 13 ans à l'époque, vous n'avez pas choisi. Mais cette rupture-là a créé une situation qui est l'exil, que j'ai alors fini par assumer et accepter totalement. C'est-à-dire pas seulement pendant la période de l'exil politique, mais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dans la mesure où je ne sais pas très bien, je suis un peu exilé en Espagne quand j'y suis, et un peu exilé ici quand j'y suis. C'est-à-dire que je suis un peu totalement apatride, ce qui a des avantages et des inconvénients. Yo creo que lo del exilio y el no poder volver a su país va a ser muy importante al momento de que él se active políticamente. La guerra persigue a la familia, París es ocupada por los nazis y el joven Semprún asiste a sus primeras manifestaciones de protesta. Además, en su escuela hay alumnos judíos.
Fue al día siguiente, creo, o en todo caso, poco después de aquel día en el que Bloch se presentó con su estrella amarilla, cuando el profesor de matemáticas se creyó obligado a hacer algunos comentarios sobre esta estrella amarilla, sobre los judíos en general y el mundo tal cual era. Bloch me miró, sonreía como el otro día en la calle Soufflot, guardaba su compostura. No era más que la primera etapa de aquel largo sacrificio que sería su vida a partir de ahora. En la siguiente clase de matemáticas, cuando entró Rablón sin mirar a nadie, todos, excepto Pinel, habíamos cosido en nuestro pecho una estrella amarilla con las 5 letras de judío. Se une a la resistencia a través de una organización británica, la Buckmaster Battalion. Ya se compromete, ya está listo a tener un alias, a dejar todo, a abandonar los estudios. Y como estudiante prometía mucho, había ganado ese premio de filosofía. Y bueno, está comprometido a irse con su mochila y recoger armas que están bajando en paracaídas y bueno, a hacer todo lo que pueda. Die haben Eisenbahnlinien in die Luft gesprengt, damit die deutschen Züge mit Nachschub nicht mehr durchkamen. Und das war eine gute Arbeit. Und man darf niemals, und das ist immer wichtig zu sagen, es ging alles, was er gemacht hat gegen den Nationalsozialismus, basierte darauf, dass er wusste, das geht gegen den Faschismus und der Faschismus ist Franco. Le detienen en Auxerre en 1943 y le tienen ahí en una cárcel que tiene la Gestapo y está ahí varias semanas. Als in Gefangenschaft war und gefoltert wurde. Da haben sie ihn geschlagen ohne Ende und dann haben sie ihn mit den auf dem Rücken verschränkten Armen aufgehängt. Und dann haben sie ihn 3 Wochen lang in der Zelle vergessen, sagt er. Die Folter hörte dann irgendwann auf, weil er hat nichts gesagt. Es en estos momentos que el padre de Jorge Semprún va a ver al cónsul español en Francia, en París, que había sido pasante en el bufete de Antonio Maura. Y decir, mira, han detenido a mi hijo y tienes que intentar hacer algo. Y entonces hubo ahí un revuelo de cables, de cartas, de telegramas para que Jorge no fuese deportado a un campo, pero no funcionó. Dann haben sie einfach in die Zelle getan und gewartet bis zum nächsten Transport nach Drancy, wovon er dann nach Buchenwald verschafft wurde. Buchenwald era un campo de concentración, no era exactamente un campo de exterminio como Auschwitz. Evidentemente se asesinaba a muchas de las personas que estaban allí, ¿no? Pero no era del nivel sistemático de otros campos de concentración. En la entrada del campo hay una inscripción en metal, Je dem das Seine. Jeder macht das, was er verdient. Und so hatten die Nazis es gemeint. Also jedem das Seine war gemeint als das genau, was sie jetzt erwartet. Hunger, Kälte, Tod beim Arbeiten. Das ist das, was für euch bestimmt ist. Al atardecer, cuando los bombarderos aliados estaban cerca, se apagaban todas las luces del campo. Pero a veces el crematorio estaba sobrecargado de trabajo. El ritmo de los muertos es difícil de sincronizar con la capacidad de un crematorio, por bien equipado que esté.
Grandes llamaradas anaranjadas sobresalían ampliamente de su chimenea en un torbellino de densa humareda. Irse en humo es una expresión de los campos. Ten cuidado con el Scharführer, es un bruto. Si tienes problemas con él, vete preparando para irte en humo. El SS no estaba contento, ladraba Crematorium ausmachen. Apagad el crematorio. Con voz opaca y rabiosa. Estábamos sentados en la oscuridad y oíamos el altavoz. Crematorium ausmachen. Y seguíamos esperando en la oscuridad. The body disposal plant. Inside are the ovens which gave the crematorium a maximum disposal capacity of about 400 bodies per 10-hour day. All bodies were finally reduced to bone ash. Gracias a que habla alemán, español, francés, tiene un valor como oficinista, como alguien que pueda trabajar en la administración del campo. Entonces, dentro de lo que es la jerarquía del campo, sería de las condiciones más privilegiadas. Semprún se une a las redes clandestinas del Partido Comunista dentro del campo, dirigidas por líderes como el intelectual checo Josef Frank, un personaje que en el futuro volverá a aparecer en su vida de manera trágica. Desde su posición contribuye a la causa. Yo falsificaba las fichas. Si la Gestapo descubre que esa ficha está falsificada, el que va a la muerte soy yo. He visto algunos tipos que robaban el trozo de pan negro de un compañero. Robar ese trozo de pan es decretar la muerte de otro hombre para asegurar su propia vida, o al menos para hacerla más probable. Y sin embargo había robos de pan. He visto a tipos que palidecían y se derrumbaban al ver que les habían robado su trozo de pan. En los campos de concentración el hombre se convierte en este animal capaz de robar el pan de un compañero, de empujarle hacia la muerte. Pero en los campos de concentración el hombre se convierte también en este ser invencible capaz de compartir hasta la última colilla, el último pedazo de pan, hasta su último aliento para sostener a sus camaradas. En 1945, después de un año y medio internado en Buchenwald, Semprún y los supervivientes del campo reciben la noticia que llevan tanto tiempo esperando. La pesadilla llega a su fin. C'était au printemps 1945, en pleine débâcle de l'armée allemande. Les Américains approchaient du camp et nous, les survivants, nous poursuivions les SS en fuite avec les armes que nous leur avions prises. Una vez liberado el campo, los americanos obligan a los ciudadanos de la vecina Weimar a contemplar la tragedia y a enterrar cadáveres. Alemania será dividida e, ironías de la historia, Buchenwald acabará reconvertido en un campo de internamiento soviético. Pero antes, los supervivientes del nazismo serán enviados a sus países de origen. Algunos, como Semprún, sin embargo, no tienen patria a la que volver. Als er 1945 aus Buchenwald auf einem Lastkraftwagen zurück nach Paris gebracht wurde, ging es ihm anfangs sehr schlecht. Seine ältere Schwester Maribel hat mir gesagt, er hat überhaupt nicht geredet. Er wollte nicht. Und es ist normal, wenn man aus einer ganz fürchterlichen, demütigenden Erfahrung rauskommt, dass man dann nicht das Bedürfnis hat, das allen Menschen jetzt nochmal zu erzählen, damit alle Menschen nochmal wieder sehen können, wie sehr du gedemütigt worden bist. Semprún, que al salir del campo en un momento se alejó de la ciudad con la intención de ponerse a escribir, se dio cuenta que no era posible y paró. Primo Levi y Jean Améry
que lo que quisieron escribir inmediatamente y que hicieron libros formidables, acabaron suicidándose. ¿Tiene correlación esto? No lo sé, pero es significativo. Me da la impresión de que si escribo de eso voy a seguir viviendo de esa muerte de los campos de concentración y no quiero vivir de eso. Digo, tengo 21 años, quiero vivir de otra manera, quiero olvidarme. Por consiguiente, la decisión de olvido lleva consigo la decisión de no escribir. Cuando vuelve a París, tiene 22 años, se va buscando la vida como traductor, se enamora de una actriz que se llama Lole Bellon, tienen un hijo, Jaime Semprún, el matrimonio no dura mucho, entonces empieza a tener su vida y empieza a militar en el Partido Comunista Español. Ven un valor en él, ha estado en Buchenwald, ha sido resistente, habla varias lenguas perfectamente, o sea que puede pasar como español, como francés, sin ningún acento, y eso va a ser un gran valor. Él está ideológicamente muy conectado y muy comprometido. Il en sort complètement stalinien dans le sens où il était persuadé que l'Union soviétique était la façon de lutter contre ce qu'était la société franquiste en Espagne. Et il pensait que le communisme était une idéologie qui permettait de lutter contre les dictatures. Está unos años trabajando en París sin tener esa posibilidad de viajar. Y entonces él poco a poco va subiendo los peldaños hasta llegar a ese nivel de confianza, de preparación que le puedan enviar a España. Semprún se convierte en revolucionario profesional a sueldo del PCE y es enviado a España a reconstruir las redes del partido en clandestinidad. Al mismo tiempo, en Checoslovaquia se produce el proceso Slansky, una gran purga que llevará a la cárcel y a la tortura a destacados miembros del gobierno caído en desgracia. Resistentes de las brigadas internacionales como Arthur London o el líder comunista de Buchenwald, Josef Frank, serán obligados a confesar terribles crímenes no cometidos. Finalmente será colgado y sus cenizas esparcidas en la nieve. Son los últimos estertores del estalinismo más duro, que termina en 1953 con la muerte del dictador soviético y héroe de la Guerra Mundial, Joseph Stalin. En aquel momento aparece en la vida de Semprún otro personaje fundamental en su etapa de líder comunista. Es el número 2 del partido, un excomisario español de la República, Fernando Claudín. La familia Claudín se traslada de Moscú a París junto a su hija Carmen. Yo lo conocía como Jorge y sabía que en algún momento había que llamarlo Federico, pero sí me habían explicado ya que había que preguntar muy poco y hablar muy poco de lo de papá y los amigos de papá, porque había una cuestión de seguridad. Cada vez que entraba era jugársela, te jugabas la vida. Semprún hatte immer einen Koffer dabei mit doppeltem Boden, wo dann auch noch irgendwie seine verschiedenen Pässe drin waren. Er musste ja unter falscher Identität reisen. Und das hat er mit großer Gelassenheit und Kaltblütigkeit gemacht. Und abgesehen davon, obwohl den Behörden nicht bekannt war, dass Jorge Semprún Federico Sánchez war, lief er nun mal in Spanien unter dem Namen Federico Sánchez. Und der war dann irgendwann der Nummer 1 gesuchteste Mann in ganz Spanien. Sie wussten nicht, woher er kam, sie wussten nicht, wie er wirklich hieß, aber sie suchten Federico Sánchez. Si vous aviez été arrêté, qu'est-ce qui serait passé? Sauf des cas exceptionnels, et parfois imprévisibles, nous connaissions le tarif. C'est-à-dire qu'à partir du comité central, c'était 20 ans et 1 jour. La vida del partido en el interior consistía en montar células comunistas en las fábricas y las universidades y sobre todo en escapar de las redadas frecuentes de la policía. Muchos camaradas eran detenidos y severamente torturados.
Era preciso que Alfredo aguantara, pues si no lo hacía, todos resultaríamos afectados. Era preciso que Alfredo aguantara para que su victoria nos fortaleciera a todos. Pensaba en todo esto y sabía que Alfredo también pensaba en ello, bajo los puñetazos, bajo los porrazos. Piensa en este preciso momento que su silencio no es solamente su victoria personal, sino una victoria que nosotros compartiremos con él. Pasaban las horas, no ocurría nada, y el silencio de Alfredo mantenía aquella calma. Nadie llamó a ninguna puerta a las 3 de la madrugada, a esa hora blanca en que los registros y los primeros golpes le cogen a uno en frío, con la boca repleta de sueño. Il retrouve le besoin d'écrire dans des circonstances très particulières. Il est dans un appartement à Madrid, qui était un appartement acheté par le Parti communiste espagnol, où il y avait des logeurs, des gens qui habitaient là-bas. Et c'est un moment où il y avait des rafles sans arrêt dans Madrid. Il a été décidé d'une façon générale que tous les dirigeants n'allaient plus bouger pendant plusieurs semaines parce que ça devenait trop dangereux, qu'il y avait une machine à écrire et du papier. Et l'homme qui habitait dans cet appartement avait été à Mauthausen. Et il racontait tous les soirs à Georges, qui lui ne racontait rien, ne racontait pas son expérience des camps, parce que lui, à l'époque, c'était pareil, c'était extrêmement compartimenté. Il fallait surtout pas qu'il raconte ni d'où il venait, ni ce qu'il faisait, ni quoi que ce soit. Et cet homme-là racontait les souvenirs de Mauthausen. Et Georges, un soir, s'est dit, mais il raconte tellement mal. Enfin, je pense que c'était un petit peu un prétexte. Et ça a déclenché le truc, et en 3 semaines, il a écrit Le Grand Voyage. Il s'est mis à l'écrire à toute vitesse et il l'a écrit en français. Alors que, comme il dit, pourquoi je l'ai écrit en français? Parce que c'était la langue de mon adolescence et c'était la langue dans laquelle j'avais vécu cette expérience de ma vie. Donc ça m'est venu tout naturellement d'écrire en français. Georges Semprún, c'est votre premier livre, Le Grand Voyage, qui vient d'obtenir le prix Formentor. Le Grand Voyage est le voyage de 120 déportés entassés dans un wagon de marchandises qui sont conduits de Compiègne à Buchenwald pendant 5 jours et 5 nuits. Et c'est aussi le voyage intérieur en quelque sorte dans la mémoire, dans les souvenirs et dans l'anticipation de l'avenir du personnage principal de cette histoire. Jorge publica su primera novela, El largo viaje, y esto ya es objeto de crítica sarcástica por parte del partido. Una de las reglas de un buen comunista es nunca sobresalir sobre los demás, que no puedes tener posición propia, opinión propia, punto de vista propio, porque todo esto ya lo ha dicho la dirección del partido. Entonces, un Jorge Semprún sobresalía, por supuesto. Pero las cosas se ven distintas desde el exterior y desde el interior. La España de Franco ha sido aceptada por los americanos como un actor prioritario en la Guerra Fría contra el mundo comunista. The United States gives Franco nearly $1 billion in military and economic aid. El país se abre al turismo y nace una nueva clase media que se aleja de los sueños revolucionarios del PCE. Semprún y Claudine empiezan a cuestionarse los dictados del partido. Ambos disidentes son convocados a una reunión urgente en un castillo de Praga. Allí, entre grandes críticas de sus camaradas, reciben una noticia trascendental. Estábamos al final del último almuerzo que Claudine y Sánchez compartíamos con los demás miembros del comité ejecutivo. Uno por uno me despedí de todos ellos. Adiós para siempre, camaradas. Me embargaban en ese momento 2 sentimientos contradictorios. Por un lado, la certeza de que se terminaba un periodo esencial de mi vida, sin duda el periodo más importante de mi vida, el más rico en aventuras y de experiencia. Por otro, la íntima satisfacción de haber sido fiel hasta el fin a mis convicciones más profundas, de no haber traicionado aquella libertad comunista que me llevó al partido a los 18 años.
tout ce monde privilégié que je connaissais, qui me semblait être quelque chose de tout à fait naturel, tout à coup a disparu. C'était le vide total. Les gens qu'on connaissait et qu'on aimait ne vous reconnaissent plus. Fueron 2 años terribles, fueron 2 años terribles. Y cuando yo lo hablaba con mi padre me decía, Carmen, yo sabía que iba a ser así porque yo lo he hecho a otros. Él siempre supo lo que nos esperaba. Tuvimos mucha suerte de que fuera en París, en Francia, en la Francia burguesa y en el 64. Si hubiera ocurrido en la Unión Soviética, pues es muy probable que mi padre y Semprún acabaran en el Gulag. Carrillo y otros lo repetían, decían, no, claro, es que Semprún lo que buscaba era una manera de salirse del partido porque lo que él quería era dedicarse a la literatura y al cine. Jorge, ya alejado del partido, se vuelca con pasión en su nueva vida de escritor. Casi todos sus escritos son biográficos, en gran parte autoficcionados. Gracias al apoyo de la televisión, se convierte en un personaje muy conocido en la vida intelectual francesa. Pendant 25 ans, que ce soit Apostrophe ou Bouillon de Culture, j'ai reçu des centaines d'écrivains avec lesquels je me tenais à distance. Je ne voulais pas être à jamais accusé de complaisance et donc jamais devenir leur ami. Il y a une exception, c'est Roré Semprún, ou en français Georges Semprún, dont je suis devenu l'ami intime. Et pour lui, j'ai fait une exception parce que j'étais fasciné par cet homme. D'une certaine manière, Semprún se retrouve dans ses films, dans tous ses livres. Il parle toujours de lui-même, il parle toujours de... Il est à la fois le romancier de sa vie et en même temps le romancier du siècle. Dieselben Geschichten ganz anders erzählt hat. Das heißt, hat sich selbst jeweils nach dem Jahrzehnt, in dem geschrieben hat, immer wieder neu erfunden. Es ist Details, die erwähnt, bleiben gleich, aber so wie sich selber darstellt und wie seine Kameraden im Konzentrationslager darstellt, das wechselt je nachdem, wie gerade seine politische Stimmung war. Il le dit très bien dans l'écriture ou la vie. Il dit quand je suis sorti des camps, la mort m'avait traversé et maintenant il fallait que je commence à vivre. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait que je commence à vivre et maintenant j'étais éternel finalement. Durante mucho tiempo solo tenía pesadillas extrañas y desgarradoras, pero ahora han desaparecido. La literatura ha calmado mis inquietudes. Los recuerdos están ahí, pero se han aquietado. Algunos de ellos, el frío gélido, el hambre, el horror de la muerte, se han convertido en casi irreales a mis ojos, como si los hubiese inventado para escribir sobre ellos, como si nunca me hubieran ocurrido a mí. Luego me he dado cuenta de que este proceso de sacar a la luz los viejos recuerdos no termina nunca. Recibía cantidad de mensajes de alemanes que le decían, es que nunca nos han contado lo que usted nos cuenta. Quería salvar la lengua alemana de la contaminación nazi. Es decir, no nos creamos que esta lengua está maldita, está demolida para siempre. Hay que recuperarla. ¿Cómo? Recuperando la gran literatura alemana. À mon avis, parce que c'était la langue de son enfance, la deuxième après l'espagnol, parce que c'est la langue qu'il a quand même sauvée dans les camps de concentration, et puis parce que Georges est probablement un des seuls écrivains qui a réussi à mixer à la fois la littérature et la politique avec la poésie. Vous refusez justement d'enfermer le récit dans la chronologie, qu'au contraire vous laissez vagabonder votre mémoire. Non, peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est parce que je ne peux pas raconter autrement. La reconquête de ma liberté passe à travers la reconquête d'une mémoire.
Et donc, une mémoire n'est jamais chronologique. Une mémoire se construit en spirale. Il faut donc suivre cette indication-là. Je ne peux pas faire autrement. Sa vie est faite de va-et-vient. Son style est fait de va-et-vient. C'est pour ça que son style ressemble à sa vie. Un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas de côté, un pas à droite. Il déroutait beaucoup de lecteurs d'ailleurs. Il n'allait pas directement vers les choses. Et, au fond, c'est un clandestin. Faire des digressions, faire des apartés, faire des flashbacks, etc., qui introduisent du baroque dans son classicisme. Comme il dit lui-même, le roman, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Les vrais romanciers, ils racontent quelque chose qu'ils inventent. Moi, je n'invente pas. Je puise dans ma propre vie. D'ailleurs, il cite une phrase de Boris Vian, d'ailleurs, qui dit dans ce livre, tout est vrai, puisque j'ai tout inventé. En paralelo a sus éxitos literarios, Semprún se revela como un gran guionista de cine, carrera que le llevará a ser nominado 2 veces al Oscar. El cineasta Franck Aprédéris fue uno de los directores que mejor lo conoció. Eran tiempos de gloria del cine político. Je peux voir le scénariste qu'il était à travers les films qu'il a fait avec Costa Gavras, avec René évidemment le premier, avec d'autres. Moi j'avais une énorme admiration pour lui en tant que scénariste. Je trouvais que ce qu'il écrivait était absolument passionnant. Il approchait tous les sujets avec l'honnêteté et sans aucun fanatisme, sans aucun dogmatisme. Et il expliquait, il analysait parfaitement les situations. En su primera película, La guerra ha terminado, Semprún vuelve al tema de su expulsión del partido. Aparece otro de los personajes clave en su vida, el actor Yves Montand. Il dit même, ça a été un coup de foudre de l'amitié masculine. Comme il dit, voir Montand interpréter le personnage de Diego, puisque son personnage s'appelle Diego dans La guerre est finie, c'était me décharger d'un poids sur ses épaules. Et ensuite, ils ont développé une amitié extraordinaire. Ils se sont plus quittés. Et ceux qui font des choses en Espagne aujourd'hui, des choses vraiment importantes, n'y ont pas été non plus. Ils ont 20 ans et ce n'est pas notre passé qui les fait bouger, mais leur avenir. L'Espagne n'est plus le rêve de 36, mais la réalité de 65, même si elle semble déconcertante. 30 ans se sont passés, les anciens combattants m'emmerdent. La primera cosa que conozco yo de Jorge fue Zeta, ¿no? La famosa película con Costa Gavras, que además como hacía referencia a la represión de los movimientos democráticos en Grecia justo al principio de los 70, cuando en España veías que el ambiente que había era precisamente semejante, pues nos afectó muy directamente. Mai 68, il en parle justement à propos de Z, puisque c'est à cette époque-là que Z est sorti. Et il dit, sans mai 68, Z n'aurait peut-être pas eu le succès qu'il a eu. Et puis Z a été primé partout, à Cannes. Il a eu, je ne sais plus quel autre prix encore. Non, il était en tant que scénariste, il était un scénariste tout à fait reconnu, respecté, admiré. C'était un grand scénariste du cinéma français. Pero sin duda el guión más doloroso de escribir fue el de La confesión, basado en la novela de Arthur London, en el que se narraba el proceso Slansky, que llevó a la ejecución de su compañero de Buchenwald, Joseph Frank. Semprún rompe un silencio de 16 años. Y se le acusa, concretamente, entre otras muchas cosas, se acusa de haber sido agente de la Gestapo en el campo de concentración de Buchenwald. ¿Tú habías estado allí? Si hubiera sido agente de la Gestapo, se las hubiera arreglado para entregarme a la Gestapo, aunque no se supiera por dónde venía la confidencia. Yo sé perfectamente que no puede serlo. Por consiguiente, que en ese proceso, en esas acusaciones que hay contra el grupo de dirigentes comunistas checos, hay por lo menos un grano de falsedad que me obligaría, si yo soy realmente un intelectual crítico, marxista, a desmontar todo el tinglado. No lo desmonto. Prefiero
la mentira dentro del partido a la verdad fuera del partido. Au début, on cherche à aider le parti, l'aider à voir clair en soi-même et comprendre pourquoi on est là, quelles fautes vous y a conduit. On est tout disposé à faire son autocritique, à admettre des erreurs qui ont porté préjudice au parti. L'aveu, évidemment, c'est le plus fort des 3 films qu'ils ont fait ensemble sur la dénonciation du stalinisme. Il y a des gens qui l'ont même considéré comme un traître à la gauche, au communisme en particulier, et à la gauche, ce qu'il n'était pas du tout. Españoles, Franco ha muerto. En 1975, Francisco Franco muere en la cama después de 40 años de implacable dictadura. Quizá un fracaso para la resistencia y sobre todo para los comunistas que nunca abandonaron la lucha. Semprún publica su primer libro en castellano, la autobiografía de Federico Sánchez, galardonada con el Premio Planeta, donde ajusta cuentas con su etapa en el PCE y su expulsión del partido. La memoria comunista es, en realidad, una desmemoria. No consiste en recordar el pasado, sino en censurarlo. La memoria de los dirigentes comunistas funciona pragmáticamente, de acuerdo con los intereses y los objetivos políticos del momento. No es una memoria histórica, testimonial. Es una memoria ideológica. Con la obra de Federico Sánchez, pues realmente se hace famoso en todo el país, ¿no? En aquel momento resulta tan poco respetuoso con toda la mística revolucionaria comunista, que es como un agua fría, ¿no? Un agua fresca que nos viene un poco a recordar cómo han sido las cosas durante muchos años y cómo ahora pues, se pueden abrir, pueden cambiar en un proceso de transición que él, Jorge, siempre consideró absolutamente ejemplar en la historia de nuestro país. En 1988, Semprún recibe una propuesta irresistible. Ministro de Cultura, don Jorge Semprún y Maura. Convertirse en ministro de Cultura en el gobierno de su admirado Felipe González. La profecía de su madre se hace realidad, pero el nombramiento será criticado por quienes le consideran más francés que español. Al eterno apátrida le sigue costando ser reconocido en su país natal. Había un motivo mucho más meditado y más sereno. Si era la propia personalidad de Semprún para llenar un ministerio como el Ministerio de Cultura. Me parece que era un hombre en ese sentido incomparable, imbatible, ¿no? Estábamos en la entrada del Palacio de la Moncloa 2 días después, miércoles 6 de julio de 1988. Felipe González se volvió hacia mí en el momento en que el coche que tenía que devolverme al Palace se paraba al pie de la escalinata. Habrá momentos apasionantes y habrá días grises, tediosos. Tendrás amigos, unos de verdad y otros falsos. Tendrás todo tipo de enemigos, es inevitable. No se te va a perdonar nada. No lo esperes. Esta sociedad es así, agitada todavía por provincianismos, rencores sociales, arcaísmos. Pero el día en que, en tu primer viaje oficial, veas a un jefe de la Guardia Civil cuadrarse ante Federico Sánchez, te darás cuenta de lo que ha cambiado este país. Sabrás lo que significa tu presencia en el gobierno. La relación de Jorge con ese PSOE es de admiración, de haber vivido una transición a la democracia en España. O sea, ha llegado el momento con el que él soñaba desde pequeño. Mais il n'est jamais allé très à droite, son prince. Il est devenu social-démocrate, en réalité. Il n'a jamais été aussi heureux politiquement, en fait, qu'à travers le philippisme. Como ministro de Cultura hizo varias contribuciones importantes. La inauguración del Museo Thyssen. El ministro de Cultura, Jorge Semprún, y el barón Thyssen han firmado el documento de cesión de parte de la colección Thyssen al Estado español. Todo lo que es el legado de Dalí. Esta semana en Cataluña ha habido cierto malestar al conocerse que Salvador Dalí había dejado todo su legado al Estado español. El Estado velará porque se haga un reparto equitativo, lo cual quiere decir que a Cataluña le toque la mayor parte de la herencia de Dalí, como es lógico.
Ya que estamos aquí, hay que decir que inauguró este cine, este maravilloso cine. Su paso por el ministerio se complicó cuando explotó el llamado caso Juan Guerra, que involucraba al todopoderoso vicepresidente Alfonso Guerra. Se abría una auténtica batalla entre las almas socialdemócrata e izquierdista en el gobierno. Eso sí que crea un problema que hasta entonces el gobierno no lo había vivido. Oye, tenemos aquí un caso claramente de corrupción, y de corrupción que afecta a un miembro del gobierno. C'était difficile pour González de mettre un politique face à Guerra. C'était beaucoup plus habile de mettre Semprún. Es el hecho de que es el hermano del vicepresidente, que ha tenido un despacho oficial y que se ha enriquecido en ese periodo. Eso es lo que es sorprendente o sospechoso o irritante o quizá para algunos hasta estimulante. El presidente del gobierno le envió una carta a Jorge Semprún diciendo que tenían que hablar sobre ello y dándole a entender claramente que se había pasado, que no era lo que esperaba de él y que cuando me preguntó qué es lo que yo entendía que significaba, le dije, me parece, Jorge, que lo que te está pidiendo el presidente es tu dimisión. Eso lo pudo lamentar, pero no el hecho de irse porque había tenido una confrontación en la que había defendido lo mismo que venía defendiendo desde mitad de los años 60 en relación con los partidos de izquierda. Por otro lado, a mí me parece que tampoco le vino tan mal irse. Él, entonces, siendo ministro, nos dijo a Martí Gómez y a mí una frase que tiene gracia. Dice, no os engañéis, ni Felipe González es el general de Gaulle, ni yo soy André Malraux. C'était une bataille très violente contre un populisme dont on voit encore la trace dans la vie politique de chacun de nos pays. Bon, donc, et puis quand il menait une bataille d'idées, Georges, il la menait pas avec une brosse à dents, hein, il y allait au sabre. 3 años después de su regreso a la política profesional y tras su enésima batalla a sable, Semprún abandona definitivamente España, regresa a París, vuelve a escribir libros de éxito y se adentra en su último combate intelectual. Très vite, il devient un militant viscéral, absolu de la construction européenne. Et pourquoi il était si heureux avec l'Espagne de la transition? Parce qu'il voyait quand même son pays originel rejoindre la construction européenne. Culturellement, j'ai toujours été un Européen. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de frontières nationales à la littérature. Je lisais aussi bien en français qu'en anglais qu'en espagnol. Donc il y avait, malgré la fidélité, l'orthodoxie, disons, communiste, qui était anti-européenne, il y avait une fidélité, un intérêt littéraire d'un jardin privé qui était européen. C'est le jardin de la littérature, de la culture. Esta preocupación de ver a Europa que nunca quede acomodada, que nunca pierda el sentido del riesgo, ¿no? Que siempre esté atenta a lo que pueda pasar, ¿no? Que no se deje una vez más engañar por grandes promesas, grandes utopías aparentemente construidas sobre la condición humana que acaban destruyendo la condición humana, ¿no? Si les jeunes ne prennent pas le relais, à leur façon, dans tous les domaines, pas seulement politique, s'ils ne font pas de l'Europe une utopie concrète, une volonté concrète d'utopie et de transformation des choses, l'Europe peut au moins s'arrêter de progresser. Jorge Semprún dice, por lo menos en una ocasión, no soy ni francés ni español, soy un deportado de Buchenwald. Creo que es una frase que describe muy bien cuando el campo es liberado y entonces él es devuelto a París con otros prisioneros franceses. Él va a París porque su familia está ahí, pero él no es francés,
no tiene pasaporte. No tiene en ese momento ni pasaporte español ni pasaporte francés. Es apátrida. Vous imaginez Semprin sans Buchenwald, il n'aurait jamais été le même homme dans le regard des autres sur le plan intellectuel. Il a été fait par les camps. Quand on y a été avec mon frère Mathieu, avec lui, quand on est rentré dans le camp, on a l'impression de voir un enfant qui retrouvait la maison de son enfance, vraiment. Il disait là c'était le petit camp, là c'était la baraque, là c'était... Et on a vraiment eu l'impression qu'il retournait chez lui. De los muertos del campo nazi de Buchenwald solo nos queda el recuerdo. Han ascendido como humo en el aire, su tumba está en las nubes, en efecto. Allí están, en la inmensidad de la memoria histórica, constantemente amenazada por un olvido inadmisible. Dispuesta, sin embargo, cuando fuera necesario, al perdón de la reconciliación. Dentro de 10 años ya no habrá supervivientes para que la transmisión de aquella experiencia sea posible. Solo los escritores, si se deciden a imaginar lo inimaginable, podrán resucitar la memoria viva y vital, la vivencia de los que habremos muerto. An jenem 11. April 1945 befand ich mich nämlich in der Kolonne bewaffneter Männer, die wütend und fröhlich waren. Ich war einer der Bazooka-Träger. Der deportierte 44.904, auf seiner Brust das rote Dreieck und auf schwarzem Grund die Buchstabe S für Spanier aufgedruckt. Dieser Spanier war ich. So viele Jahre später, auf diesem dramatischen Raum, dem Appellplatz von Buchenwald, an der letzten Grenze eines Lebens von zerstörten Gewissheiten und von Illusionen, die ich gegen Wind und Wetter bewahrt habe, erlauben Sie mir eine heitere, gelassene und brüderliche Erinnerung an jenen jungen Mann, der mit 22 Jahren eine Bazooka in seinen Händen hielt.